Él es Pablo Moraga, uno de los mayores divulgadores de la hipnosis clínica y regresiva de España. Dirige la Escuela Evolución Consciente y acompaña a miles de personas a descubrir diferentes disciplinas en el ámbito de las terapias complementarias. Es un referente en el sector de crecimiento personal y espiritual con más de 15 años de experiencia como instructor y terapeuta. Y hoy nos cuenta qué es la hipnosis y para qué sirve. ¿Qué es realmente la hipnosis? No es magia, pero ayuda muchísimo. Todo tipo de malos hábitos, para dejar atrás miedos o fobias, para alcanzar metas, para sanar traumas. ¿Cómo son las regresiones a vidas Sí, pasadas? que realmente se parece mucho al trance hipnótico. Pablo, quiero que me hipnotice. Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Abro Melón y hoy tengo un melonazo para abrir. O sea, no es un melón chiquito, es algo enorme. Es un tema del que no sé mucho, pero que me interesa mucho, así que hoy traje a un experto para hablarnos. Les presento a Pablo Moraga, un crack de la hipnosis. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, un placer. Pablo viene de Madrid, no vive en Barcelona, así que yo te agradezco que hayas venido. Nada, placer. Y bueno, quiero que me metas un poco en este tema de la hipnosis, de para qué sirve y demás, pero como hablábamos detrás de cámara, que sea algo que lo pueda escuchar Mm, cualquier persona, que nunca haya escuchado hablar de hipnosis y que solamente lo vio en las películas. Entonces claro, dice, a ver, ¿de qué se trata esto y para qué sirve? La primera pregunta es, ¿qué es realmente la hipnosis? sí. A mí me gusta describirlo como un puente de comunicación con el inconsciente. Se ha definido a veces como un estado al que accedemos todos los días, porque es un estado disociado de la realidad de vigilia, como cuando vamos conduciendo y por un lado hay una atención que está focalizada en la carretera y por otro lado tú vas pensando en tus Claro. cosas, ¿no? Cuando estás en la ducha, lo mismo, ¿no? Entonces ese es un estado disociado, es un umbral con el cual podemos comunicarnos con el inconsciente y luego también las personas lo definen como una técnica de transformación personal que también puede servir tanto a nivel de sanación terapéutico, ¿vale? Como un objetivo más iniciático de evolución interior. Está buenísimo. Vos me decís que podés entrar en hipnosis así en tu diaria, pero después hay una hipnosis a la que vos, como experto en el tema, me podés ir induciendo, ¿no? Eso es. Y entiendo, o no sé si lo entiendo, pero me parece que hay como diferentes grados de hipnosis, Sí, eh, porque podés llegar a conectar con tu yo de la infancia y podés llegar a conectar con otras vidas también. claro. A ver, hay que diferenciar entre hipnosis y trance. Entonces, digamos que hay diferentes niveles de profundidad en el trance, que es el objetivo de toda hipnosis, podríamos decir, ¿no? Entonces, la hipnosis tiene una de las leyes que lo caracteriza es que está comunicado todo por categorías. Estamos hablando del inconsciente. Entonces, Ok. nosotros cuando hablamos de vidas pasadas, cuando hablamos de la infancia, parece como que hablamos de algo muy antiguo, pero en Mm, realidad podríamos decir que está muy cerca de nosotros en cuanto la intención se focaliza en esa dirección. ok. Entonces sí, la hipnosis puede focalizarse perfectamente tanto en descubrir como en sanar, que al final va muy hilado, ¿no? Porque cuando tomas conciencia de las causas, de lo que te pasa, hay algo en ti que hace clic y empiezas a mirarlo desde otro lugar. De hecho, mucho de lo que hacemos con hipnosis es reencuadres, de ver las cosas que nos pasaron desde otro lugar, desde un aprendizaje, donde ya no nos supone ser una víctima de lo que nos pasó, sino que nos apoya un aprendizaje y entonces ya no nos pesa como al principio. Entonces sí, entonces hay personas que entran muy fácil en Eso hipnosis. te iba a decir, ¿todo el mundo se puede hipnotizar? Todo el mundo se puede hipnotizar porque la sugestionabilidad de las personas no dependen tanto de si es una persona muy sugestionable o no, como se Ah, generaliza, ¿no? ok. Sino depende de otros muchos factores. Por ejemplo, si tú tienes una motivación muy fuerte para, yo qué sé, por ejemplo, empezar el nuevo año a hacer deporte, entonces para ti va a ser muy fácil entrar en hipnosis seguramente porque toda la inducción que yo voy diciendo te beneficia Ok. y por tanto te abres. Sin embargo, cuando se trabajan otro tipo de aspectos que tienen que ver más con el ego, a lo mejor sale la coraza que cada uno tenemos de esa resistencia al cambio por miedos, por creencias limitantes, por fidelidades familiares. Y entonces ahí es más difícil quizás hacer que las personas vayan entrando. Pero sobre todo depende de la cualidad y la calidad del hipnólogo. Pero bajo mi punto de vista todo el mundo puede ser hipnotizado. Wow, ¿hace cuánto empezaste con esto? Uf, hace mucho porque mi tío se dedicaba a ello. Mm, Entonces yo empecé con unos 13, 14 años a sumergirme. El primer curso que hice de hipnosis era hipnosis espiritual, mm, que es algo muy interesante. Y aquí sí que las personas, crean o no, tienen que abrirse a claro. escuchar. Y empecé con una regresión en un curso, a vidas pasadas precisamente, donde yo no me creí realmente la experiencia que viví, pero la vida poco a poco me fue dando una serie de señales y de pruebas, que si quieres luego puedo contar o compartir, donde realmente entendí que lo que yo había vivido era real y no era producto de mi imaginación.
Eso te iba a decir, se puede confundir mucho porque cuando uno entra, dos preguntas tengo. ¿Cómo Mm, entras en estado de hipnosis? ¿Te tienen que ir guiando? Porque estamos muy acostumbrados a las películas donde te ponen un péndulo y la persona se va sí, quedando dormida y... sí. No es que te tengan que ir guiando porque todos entramos automáticamente de manera general. También podemos hacer autohipnosis cuando sabemos en qué consiste. Pero es verdad, bajo mi experiencia, que cuando alguien te guía y tú tienes ese objetivo, esa intención de cambiar o descubrir algo, te entregas más fácilmente al acompañamiento externo. Entonces, al Ok, final se trata de generar una disociación. ok, De hecho, ahora según nos estamos mirando, quizás en algunos momentos ambos entramos en trance y es como una exacto, sinergia donde de repente estamos así focalizados en la mirada y hay otra cosa que está ocurriendo que no total. estamos prestando atención. Eso podríamos decir que es un poco ya de trance. Ok, Pero luego hay niveles, como estábamos hablando, porque estamos hablando de diferentes niveles de ondas cerebrales, que son beta en vigilia, luego está alfa, luego está zeta y ya por fin delta, que es el sueño profundo. Entonces, Pablo, ¿vos me podrías hipnotizar así hoy, así hablando conmigo en vivo en este episodio? no sé si así ¿Pero se puede hacer eso? Claro, porque hay un falso concepto o muchos falsos conceptos asociados a la hipnosis, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Antes de comenzar estamos hablando de que la hipnosis se entiende o se ve a veces como manipulación o magia, Mm, pero en realidad es un proceso natural, donde lo que hacemos es focalizar la atención a un proceso inconsciente. Y desde ahí lo que buscamos es generar un cambio en redes neuronales para que la información, donde antes pasaba por la izquierda, ahora pase por la derecha. ok. Es decir, donde antes por aquí te costaba mucho esfuerzo conseguir un cambio, ahora de manera más sencilla la información, tu emoción, tu energía empieza a ir por ahí y es mucho más sencillo sin tener que utilizar tanto la fuerza de voluntad. De hecho, en la hipnosis se dice que la fuerza de voluntad no existe. O sea que se puede usar un montón para dejar adicciones, por ejemplo, el cigarrillo, Para las dejar drogas, adicciones, todo alcohol. tipo de malos hábitos, para dejar atrás miedos o fobias, para alcanzar metas, para sanar traumas. La verdad que la hipnosis yo creo que es una de las herramientas hoy en día en el mundo de las terapias complementarias que más abanico de aplicaciones tiene. ¿Y para qué te lo piden más? Bueno, viene mucha gente a dejar de fumar, por ejemplo, Ah, pero también está muy de moda el tema de lo que es un proceso evolutivo a nivel iniciático de saber el tema de quién fui yo en una vida pasada, que también ahí hay un melón muy grande muy por hablar, ¿no? sí. Que ahora si quieres nos podemos meter, pero normalmente las personas lo que quieren es quitar aquello que les está molestando en su vida. Muchas veces me vienen personas que me dicen, yo lo que quiero es olvidarme de mi ex. Ah, mira. Pero eso no se puede. Lo que sí puedes es tener otro encuentro emocional diferente al que tenías o al que justo antes de empezar las sesiones estabas transitando, ¿no? O sea, Ajá. básicamente es transformar el dolor en paz, en plenitud, en poder personal para poder lograr esos objetivos que te has marcado. ¿Es verdad que cuando te levantás de la hipnosis o cuando volvés a esta conciencia no te acordás de nada? No, eso no es verdad. Eso Mm. puede pasar, porque uno de los fenómenos en trance profundo es que puede causar amnesia. Ah, ¿Vale? Entonces es verdad que evidentemente tanto en un trance leve como en un trance profundo no vas a recordar absolutamente todas las palabras que yo he descrito durante la hipnosis, mm, como ahora mismo en este podcast si intentáramos recordarlo todo sería claro. imposible, ¿no? Pero la información está ahí. Ahora sí es verdad que hay personas que cuando salen dicen, "Buah, sé todo lo que ha pasado, pero no podría decirte qué es lo que ha pasado". Y parece una Mira. paradoja, una contradicción, pero tiene mucho sentido cuando empiezas a conocer cómo funciona el inconsciente. Y es que todo está ahí, ¿no? El inconsciente, de hecho, a veces se define como aquello que sabes que no sabes que sabes. Ah, Que es un juego de palabras que básicamente quiere decir, y precisamente, mira, pongo el ejemplo del melón, mm, que es que lo tienes que calar, pero realmente no sabes lo que te vas a encontrar cuando lo abras, si está más maduro, ¿no? Entonces tienes que ir haciendo toquecitos para ver qué está pasando ahí. Con la hipnosis es un poco así. Mediante la sugestión hipnótica vamos trabajando, trabajando, y nunca sabes realmente qué va a salir. Es verdad que cuando hacemos terapia hay una entrevista previa donde se puede entrever un poco los aspectos que la persona tiene a nivel inconsciente y van saliendo y tomando conciencia, pero a veces incluso en una regresión una persona de repente recuerda algo que le pasó cuando era niño y dice, vale, ahora entiendo por qué tengo insomnio, ahora entiendo por qué en las relaciones íntimas no estoy a gusto, etcétera. wow. Mm. Ah, no, me parece espectacular. Cuando haces una hipnosis, por ejemplo, para dejar hábitos, dejar de fumar, alcohol o lo que sea, ¿dura una sola hipnosis y ya está? Normalmente yo hago 2 sesiones, porque me gusta dar un refuerzo y un acompañamiento a las personas, porque es verdad que en la hipnosis muchas veces se utiliza un lenguaje que es muy simbólico, es muy metafórico, y hay una parte que también para mí es importante, que es la parte consciente. O sea, esa parte donde tú razonas el por qué quieres cambiar, el por qué esto funciona, y digamos que yo como trabajo es que hablo a las 2 partes, tanto a la parte consciente como al inconsciente, y se habla de manera diferente, el Mm, lenguaje cambia. mm, Entonces, a veces es muy profunda, de hecho, por ejemplo, con el tema del tabaco ha habido personas
que han intentado fumar esa misma noche yéndose a la discoteca con los amigos o en un elemento social y le da arcada. Wow. A veces es un impacto muy profundo. Y hay otras personas que no es así. Nunca sabes realmente cómo, porque cada persona es diferente. Claro. Cada cuerpo es diferente, las creencias que cada uno tiene es diferente, las ganas que cada uno tiene de cambiar son diferentes. Entonces, pero sí suele ser, es para mí yo creo que es una de las técnicas que son más rápidas en el transformación personal. ¿Trabajás con psicólogos y psiquiatras? A veces me lo recomiendan, en el sentido de que psicólogos o psiquiatras recomiendan hacer hipnosis, Mm, según qué casos, porque hay algún tipo de patología o enfermedad, como son temas de esquizofrenia, donde la persona ya está disociada y como la hipnosis lo que produce es más disociación, no se recomienda, Ah, ok. ¿vale? Pero se suele recomendar, pero como en todos los sectores hay también batallas entre si esto se debería hacer, no se debería hacer. Claro. Entonces yo intento ser prudente y trabajar aquellos aspectos que, bueno, que son relativamente sencillos de transformar. Ay, qué bien. Tengo tantas preguntas, me anoté como 25 preguntas. Pues vamos. Bueno, ¿qué siente una persona cuando lo hipnotizan? Muchas personas lo sienten como si fuera una meditación o una relajación guiada. Lo que pasa es que hay una conexión, que esto lo llamamos rapport, Mm, entre el cliente, si estamos hablando de terapia, o la persona que viene a la consulta, y la persona que hace la hipnosis, que es como una especie de simbiosis donde esto va a parecer un poco extraño, pero estás totalmente fundido. ok. Si lo haces bien y no estás como mucha gente cuando empieza leyendo un script, leyendo un Mm, guión, y eso es muy, muy superficial. Entonces, claro. cuando empiezas a contactar con los aspectos personales que te han descrito las personas en la entrevista, empieza a haber una sinergia muy profunda y llega un momento que sientes que estás dentro de la persona trabajando en sus aspectos y de alguna manera tú ni siquiera sabes qué estás haciendo, me refiero al hipnólogo, Mm. porque es como el inconsciente el que hace la hipnosis. Entonces yo suelo decir que las dos personas entran en trance para que se conjugue ahí magia, ¿no? A nivel del inconsciente, a nivel de trabajo profundo. Entonces, bueno, pues esto es lo que suele Y la ocurrir. persona que está siendo hipnotizada siente como que está meditando, pero es consciente del mundo de afuera o entras en... Es ¿Ves cosas, consciente, sentís sí, es cosas? consciente y salvo que entres en un trance muy profundo, por regla general las personas podrían levantarse sin ningún problema y tienen control absoluto. Mm, Ahora es verdad que hay personas que por lo que sea son más sugestionables y entran tan profundo que pierden totalmente el contacto con la realidad externa y están totalmente focalizados y en realidad para mí ese es el objetivo al final, ¿no? Que estés totalmente sumergido en el trance y en lo que está pasando ahí, en lo que se está moviendo y tú poner al mismo tiempo una intención. Es como una doble responsabilidad tanto del que te guía como la persona que se tiene que dejar llevar, dejar guiar. Entonces se trata de no poner obstáculos para que eso empiece a transformarse, pero puede experimentar desde incluso elementos que, no sé, por ejemplo, las personas que son sordas, pues huelen mejor los olores, pues en trance ocurre mucho lo mismo, mm, los sentidos se expanden, ok. incluso puedes escuchar algo que está muy lejos y antes en vigilia no lo escuchabas, porque estás concentrado y todos los sentidos, como decía, se expanden bastante, la Vos verdad. tenés que estar relajado, dejándote guiar Mm. y estás trabajando como en otra dimensión, ¿no? Totalmente se siente así. Sí, se siente como que te has metido en una burbuja y realmente todo lo único que importa es los significados de las palabras que llegan a través de lo que la persona te está acompañando. O sea que tenés una primera entrevista en el que vos le haces preguntas para después poder llevarlo a ese estado. A veces sí, la mayoría de veces sí, otras veces ya con la experiencia dices, vale, es por aquí. Ok. Y te dejas llevar o cosas más sencillas que son como dejar hábitos y demás, pues hay unas técnicas que haces de manera ordinaria o ritual, ¿no? Y las tienes y luego cambias aspectos con respecto a las cositas, tres, cuatro preguntas que las personas te dicen. Pero en realidad al final es dotar de los recursos que la persona ya tiene, pero quizás se le han olvidado o no Mm. los ha descubierto y de alguna manera la hipnosis y la emoción y la visualización y una serie de técnicas como las afirmaciones, los anclajes, le hacen conectar con esa fuerza de cambio, de transformación. Wow, Es un acompañamiento. exacto. Mm. Hay cosas, por ejemplo, si haces terapia, hay profundidad en la que ya no podés trabajarlo más de esa manera y sí o sí con una hipnosis lo lograrías erradicar o transformar Mm. o no. Hay veces que las personas vienen a la hipnoterapia como un último recurso o la Ah, última opción, decir, bueno, voy a exacto. ver si me hacen un Sí, poco de con esto esto, ya, sí, sí. y con esto pasa algo, ¿no? Entonces sí, pero yo creo que en todo camino llega un momento donde tienes que probar otras cosas Mm, y justo eso es lo que te da nuevas puertas, nuevas ventanas para mirar otros paisajes. claro. Y es así como se trabaja la hipnosis, como acabo de hacer con metáforas, porque es el lenguaje que el inconsciente entiende. Tenés que tener sí o sí una, por ejemplo, hola Pablo, quiero venir a dejar de fumar, porque yo hoy quiero que me hipnotices y te juro que no sé,
por ahí, yo soy mucho de creer en reencarnaciones y en otras vidas y demás. Por ahí hay gente que nos está escuchando que nunca Sí, escuchó ni siquiera hablar de esto o no, sí. pero yo creo que hay muchos como pactos o Lealtades o... lealtades, cosas que vienen de otras vidas y que arrastramos de generación en generación también, que debemos arrastrar. Sí, el transgeneracional es evidentísimo. O Mm, sea, nosotros heredamos no solo la genética de los padres, los abuelos, etcétera, sino todo el inconsciente familiar. Eso está súper estudiado también por la técnica de las constelaciones familiares y demás, que es súper interesante. Y con la hipnosis se ve muy rápido, ¿no? De hecho, en la entrevista se ve, empiezan a ver los autosabotajes que tenemos y te preguntas realmente por qué. Porque yo quiero ir hacia la derecha y hay algo que en mi interior me lo impide. Y a veces no son simplemente miedos o no es una información que tú localices en tu vida, sino que es algo que a lo mejor vivió un bisabuelo o una abuela o lo que sea. Y ya ni te cuento cuando nos vamos a temas de vidas pasadas. mm. Entonces eso es mucho más arquetípico a veces, en el sentido de, para que la gente lo entienda, que hay mucho mito también con el aspecto de ir a otra vida Ay, sí, pasada. hablemos de vidas pasadas. ¿Cómo son las regresiones a vidas Sí, pasadas? cuando tú lo sientes por primera vez, tienes que abrirte mucho a que lo que te venga es real. Porque Mm, sí que puedes caer en la trampa de luchar con tu mente y decir, esto me lo estaré imaginando. ok. A veces es muy vívido, incluso hay personas que experimentan realmente catarsis dentro de las regresiones, porque conectan con una muerte que tuvieron, con una enfermedad que tuvieron, con un problema, o de repente ven a un familiar que se fue en esta vida y lo encontraron allí. Pasan muchas cosas, Mm, ¿vale? Pero otra cosa que me he dado cuenta y suelo compartir en las entrevistas es que realmente las personas cuando hacen una regresión a vidas pasadas no solo conectan con vidas pasadas, sino que conectan con recursos necesarios a nivel arquetípico que necesitan para esta vida. Por Eso te iba a decir, ejemplo, ¿por qué yo querría hacer una regresión a una vida pasada? ¿En qué me mm, podría ayudar más allá de, wow, veo que fui tal cosa? claro, bien porque quieras descubrir por qué te pasa algo aquí en esta encarnación, que te está trabando, que te Mm, está impidiendo alcanzar esos objetivos, o bien porque hay algo que tú sientes que está ahí esperándote y a mm. veces simplemente es una intuición y te tienes que dejar llevar por esto. Entonces, lo que ocurre es que cuando se hace la inducción y empieza la regresión, pudiera ser que conectes con una vida pasada o pudiera ser que conectes con algo que ocurrió en este mundo que te ayude para justo lo mismo que tú estás transitando, porque ya hubo otra persona que vivió esa experiencia y entonces tú recoges esos recursos y de alguna manera se instalan en ti para tú poder utilizarlos para ese objetivo que te has marcado. ¿Esa persona de la que me hablas es de tu linaje familiar No o tiene no? por qué. Ok. De hecho, las vidas pasadas no tienen que tener que ver obligatoriamente, digamos, con tu linaje actual familiar. Mm. No es que si estiramos del tiempo, llegaríamos a esa persona. No es así realmente. ¿Y se usa la hipnosis para trabajar, por ejemplo, tu relación con el dinero? Uy, sí, sí, sí. Eso me interesa para mí. O sea, cuando me hipnotices hoy vamos a trabajar eso. Hoy al Bien. final de este episodio me va a hipnotizar. Así que quédense Claro, es ahí. que hay mucho conflicto con la culpa, con respecto a Total. la abundancia. Y el merecimiento. Merecimiento, sí, tiene que ver mucho con todo esto. Le pasa mucho a mi sector, que nos dedicamos a acompañamiento Mm, terapéutico y se critica mucho el ayudar a otros y cobrar por ello, mm, porque no es psicología, es más algo alternativo, complementario, holístico. Y claro. entonces dicen que esas herramientas son de todos, pero lo que tú estás cobrando es por tu tiempo simplemente. Entonces un trabajo como cualquier otro. Es que yo creo que en la, bueno, sí, en la cultura en la que vivimos, o por lo menos generaciones atrás, yo, esto te hablo 100% yo, no todo el mundo, pero asociaba la plata, o cuando me puse a pensar cómo es mi relación con la plata, con el Mm, dinero, mm, si tiene plata algo habrá hecho, o la plata es sucia, o la plata no cae de los árboles, tenés que matarte para tener plata, tenés que sí, realmente hacer un esfuerzo sobrehumano sí, y yo trataba de hilar, bueno, en mi casa cómo lo viví, mi papá claro, era una persona muy amorosa, la gente lo adoraba y todo, pero cuando hablaba de plata era como, le costó mucho el tema del dinero a claro, él. Entonces yo creo que asocié inconscientemente, si sí, sos bueno, no podés tener plata. ya, sí, eso es muy común. Y asocié a Tanto... mi madre, que era una mujer que trabajaba mucho, 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 con, bueno, le faltó estar un poco más presente en la crianza, si querés, porque pobre estaba todo el día sosteniendo. Entonces es como que no sé hasta qué punto quiero la plata porque o soy mala persona o me voy a tener que matar y no estar Claro, presente. esto es muy interesante porque en lo que se basan las fidelidades familiares es que cuando tú vas en contra de eso que sintieron tu familia con respecto a esta asociación con el dinero, hay una parte de ti que pudieras sentir que estás traicionando a tu clan familiar. Claro. Y nosotros de manera natural no queremos traicionar a nuestro clan, todo lo contrario, queremos pertenecer al clan familiar.
Y esto pasa no solo con el dinero, sino con todo. Mm, Entonces se genera un vínculo con la familia que además si tienes buena relación con ellos, es aún más difícil saltárselo, porque tú claro. quieres seguir teniendo el amor de tu familia, el amor de tus padres. Pero a pesar de que pienses, mi papá estaría feliz si yo tengo plata y me va bien. Bueno, Ya, él ya está en otro plano, pero hubiese estado realmente muy feliz. claro, pero aquí hay que diferenciar dos planos. La mujer madura que tú eres y la niña interior que vive en ti. Y la niña Ay, háblame de interior, esto ya, me encanta. claro, es que la niña interior o el niño interior que vive en nosotros, que es como la base de la psique, que es lo que experimentamos entre los 0, los 3 años o incluso hasta los 7 años, es donde se forma toda nuestra estructura emocional, toda nuestra estructura de creencias, y eso está ahí siempre, Mm, independientemente de que tú hayas leído un libro y te hayan dicho, es bueno tener dinero, es bueno tener merecimiento. Muy bien, pero tiene que entrar profundo en el inconsciente para que eso se cambie. mm, Entonces es una energía que se tiene que mover, llamémoslo así, en una energía, una ok. información. Y mientras la información contraria esté ahí, tú puedes hacer todo el esfuerzo que tú quieras, que no lo vas a conseguir. De hecho, hay una ley que viene de un farmacéutico que se llama Emily Coué, que es súper famoso en el mundo de la hipnosis, que decía que cuanto más intentes algo y en el fondo, de manera inconsciente, tú piensas que no puedes, menos puedes. Mm, Cuanto más lo intentes, menos puedes. claro. Porque en el fondo tú piensas que no puedes. Lo que pasa es que ese pensamiento, entre comillas, es una información inconsciente. Y esa información que me hablas de los 0 a 3 o 6 años, ¿eso es por cómo yo los vi a mis papás actuar o eso es algo que ya me vino y mis papás deberían como hacer algo para sacármelo en esa edad? Seguramente es ambas cosas, porque si tus padres lo tenían es que por encima también pasaron cosas. Al Seguro. final también estamos conectados al inconsciente colectivo. Mm, Pero hay un mecanismo que es las neuronas espejo, que lo que hacemos con nosotros es introyectar absolutamente todo mediante la mirada y nuestro sistema emocional de percepción. Es decir, el cómo nos miraron, el si nos sonreían cuando hacíamos tal cosa y sobre todo cómo nos atendían los padres y cuándo nos atendían, marca nuestro movimiento, sobre todo en la búsqueda del amor, por ejemplo, en las relaciones. mm, Nosotros, el canal de atención que recibíamos, es fundamental entender esto, sobre todo las personas que quieren educar conscientemente a sus hijos. Hay muchos padres, por ejemplo, que solo atiendan a sus hijos cuando les castigan. Entonces los niños inconscientemente entienden que cuando lo hacen mal les prestan más atención, mm, porque está esa información, ese canal de la atención, más reforzada en lo malo que en lo positivo. claro. Y por tanto, pues tú tiendes a hacer lo negativo. Al final se va formando lo que se llama la zona de confort, donde tú, aunque conscientemente dices, ¿y por qué hago esto? Hay un sentido inconsciente que te lleva a permanecer ahí porque es este vínculo que se ha generado. Así lo aprendiste, claro, 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 es como el que aprendió desde pequeñito los idiomas. Lo ha escuchado, lo ha introyectado y le sale solo. claro. Vos aprendiste una manera también de que te quieran, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces tendés a moverte dentro de Sí. ese, sí, de ese camino, De hecho, hay, sí. hay un libro que habla de los 5 lenguajes del amor, Mm, donde hay 5 tipos de lenguaje o de idioma donde nos comunicamos a través de pues, los regalos, el contacto, el tiempo de calidad, etcétera. Y todo eso al final es lo que a ti te queda marcado, que tú recibiste y de alguna manera tú esperas recibir lo mismo de tus futuras parejas si te gustó. claro. Si no te gustó, entonces haces un rechazo contra eso y buscas normalmente todo lo contrario. Por eso en las parejas nos suele atraer lo que sí nos gustó de los padres y a veces también lo que no para sanarlo en nosotros. Mm, Pero al mismo tiempo nos genera un poco de, de rechazo. ay, sí, Por eso vienen los autosabotajes y todo esto. Y entonces tienes que empezar a entender cómo te relacionaste tú con pues, tu papá o tu mamá, dependiendo de qué es lo que a ti te guste, y a partir de ahí observar qué es la persona, qué es lo que tiene, para ver realmente qué es tuyo, qué no es tuyo, etcétera. entonces, si digo, bueno, listo, yo me doy cuenta que mi relación con la plata o cada vez que busco pareja o diferentes situaciones, yo me doy cuenta que esto no es lo que me hace bien, lo que a mí me gustaría. Mm. No logro identificar dónde le estoy errando y a través de la hipnosis quiero cortar con esto que viene de generaciones y generaciones o que se implantó en esta Mm. vida, pero que me está haciendo mal. Sí. Hay un secreto que no es tan secreto, que es de sentido común, pero luego no lo hacemos. Y Mm, es que para todo cambio, primero tiene que haber aceptación de lo que está pasando. Porque si no acepto lo que está pasando, quiere decir que yo no he entendido cómo funciona el juego. Y el juego es que todo lo de fuera es un reflejo de lo que llevo dentro. Entonces, en el momento en el que yo no acepto lo que está pasando, no acepto que en realidad soy yo el que está generando eso. ok. Entonces, primero tengo que aceptar y sentir y ver qué está pasando, ¿no? Y aceptarlo quiere decir respirarlo y meterme en ese conflicto, en ese malestar que estoy sintiendo con cualquier tipo de relación, ya sea dinero, personas o lo que sea, o trabajos. Y a partir de ahí, cuando ya tengo ese entendimiento, yo tengo que ser primero lo que quiero atraer.
Yo tengo que Uy, ser está bueno. abundante si quiero traer esa abundancia. Mm. ¿Y qué significa esto? Pues darte abundancia en cómo te tratas a ti mismo, cómo te hablas, con qué lenguaje tú caminas, qué cosas te vas diciendo a ti mismo en cuanto a merecimiento. Y cuando empieza a cambiar ese idioma que tienes tú contigo mismo, automáticamente empiezan a haber oportunidades. Ves Cambia cosas el que ya exterior. estaban, pero no ibas a por ellas. Es como que tu foco no estaba ahí. Mm, Tu sistema reticular no apuntaba ahí. Es como las personas que se quieren quedar embarazadas y todo el rato ven mujeres embarazadas, ¿no? mm, O el coche que me quiero comprar y todo el rato veo el coche, porque sí, su foco está en esto. exacto. Ahora, si yo estoy vibrando en carencia, lo que veo es carencia. Qué bien. Mm. Y hablando de mujeres embarazadas, a través de la hipnosis, bueno, es rarísima la pregunta, pero a través de la ¿se puede buscar un embarazo? ¿Se puede...? Sí, ¿te refieres a cuando hay un cua- problema para quedarte embarazada? Exacto. O me quedo embarazada pero lo pierdo, o nunca logro quedarme embarazada. Sí, esto es profundo. Yo he trabajado con mujeres que se querían quedar embarazadas y de hecho a algunas personas ha habido algo que se ha movido y han conseguido quedarse embarazadas. Normalmente, bueno, pueden ser muchas cosas, porque también aquí hablamos de temas genéticos Mm, y aspectos, pero si todo eso a nivel de salud y demás está bien, normalmente es lo mismo. Hay algo en el transgeneracional que está impidiendo eso. mm, Ya sea porque tengo un miedo a cómo voy a vivir yo el ser padre mm, o porque pasó algo en mi linaje donde se sufrió muchísimo y yo estoy impidiendo o evitando encontrarme con ese sufrimiento. mm, De hecho, hay un montón de personas, ya más allá del tema del embarazo, que fallecen linaje tras linaje, familia tras familia, por el mismo suceso, por ejemplo, por un accidente de tráfico. mm. Y dices, ¿y cómo es posible que siempre haya en la familia, Alguien que generación se tras muere. generación, que mueren por un accidente de tráfico? Y es porque hay una resonancia en ti que sigue evitando todo esto y entonces al final lo atraes, porque atraemos lo que somos, como decíamos antes. Mm. Entonces sí, se puede trabajar. Ahora, no me gusta venderlo como yo voy a hacer que te quedes Claro. embarazada. Primero Sí. porque suena muy mal, ¿no? No, sí. Y en, y en segundo lugar porque se genera una expectativa muy grande de un deseo muy Claro. profundo de una mujer o de un papá, o de un hombre que quiere tener un hijo. Y hay muchas cosas. Entonces yo suelo decir que la hipnosis no es magia, pero ayuda muchísimo. Y realmente hay que hacer siempre ese trabajo porque igualmente te va a ayudar a vivir mejor la paternidad, a entender desde una consciencia, desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo, que es básicamente traer una vida al mundo, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces sí, se puede trabajar, claro que sí. Y se pueden, esto que te decía, se pueden romper pactos, bloqueos. Sí. Todo eso va de la mano del que te está hipnotizando, porque vos solamente te dejas ir. Tú te dejas ir. Lo que pasa es que a veces es muy mágico lo que ocurre. Ocurren muchas cosas. La primera, por ejemplo, a veces es que antes de que yo diga algo, a veces la persona ya lo está viendo. Yo voy a decir, ahora te sumerges por una cascada y la persona dice, yo ya estaba viendo la cascada. Wow. Y te preguntas, ¿y eso cómo es posible? Pues porque aunque no lo vemos, hay aquí un campo, la han llamado de miles de maneras, campo cuántico, campo energético, donde esa información está presente. Y esa es la magia y por eso la hipnosis me parece tan creativa, tan maravillosa y tan bonita de que no hay que controlar el proceso, hay que dejarse llevar por lo que está sucediendo en el presente. En el momento en el que vas a un script, ya la has liado porque estás metiendo ahí consciente, razón, etcétera. Entonces sí, se pueden romper muchos pactos, pueden pasar muchísimas cosas a nivel interno. La otra cosa que te iba a describir es que cuando hacemos hipnosis, como nunca sabemos lo que va a pasar y la persona es la que realmente encuentra sus propios recursos, puede haber sorpresas. Y de hecho hoy hay mucho debate entre el tema de si es bueno llevar a las personas a entrar en catarsis, ¿no? A entrar en conflicto emocional y demás. Entonces se suele decir que cuando vamos a algo negativo del pasado, llevamos a la persona disociada. Porque la catarsis puede liberar, pero bajo mi entendimiento no sana. Lo Ah, que sana es la aceptación, la toma de conciencia, el perdón, que es un mm, elemento muy importante en la mm. sanación, y ya luego la trascendencia. Ay, wow. Y todo eso lo lográs en 2 sesiones. Bueno, depende de lo que la persona quiera trabajar. Wow. A ver, vamos a ir para este lado, ya, Pablo. Ya. Bueno, ¿cómo cambia la vida de una persona después de una hipnosis? Vos te haces la hipnosis, se trabajó mucho en el inconsciente y demás, y después te vas a trabajar. ¿Cuándo empezás a ver? Mm, Por ahí si estás trabajando una adicción como el cigarrillo o lo que sea, ya vas a sentir no ganas de cigarrillo o no te van a dar ganas de comer azúcar o mm, lo que sea que trabajaste, mm. pero cuando es algo más bloqueo, trauma, pactos y demás, ¿cómo lo ves? Depende de la persona. Normalmente
Yo recuerdo una persona que le estaba trabajando que tenía miedo o tenía una especie de fobia a tomarse pastillas. Mm, Me dice, yo quiero que me hipnotices para que llegue un momento donde yo un día me meta una píldora y tenía siempre como que machacar para mm, poder meterse, ¿no? Hacerlo polvo, combinarlo con agua, etcétera. Y llegó un momento que en la comida hizo pum y se lo metió. Entonces nunca sabes en qué momento el inconsciente va a hacer ese clic. Tú mm, lo que haces es sembrar, ok, que decimos en hipnosis, ¿no? Sembrar información, sembrar metáforas para que llegue un momto donde yo creo que es necesaria la repetición. Es verdad que yo suelo acompañar con un audio para que las personas se reafirmen en esa decisión y no me gusta quitarle responsabilidad en el proceso al cliente o a la persona que viene, porque es verdad que a veces puede ser muy mágico y a veces es un proceso, ¿vale? ok. Entonces es importante que la gente entienda que cuando vas a una sesión de hipnoterapia no es que vayas a salir por la puerta y eres Superman. Sigues teniendo tus cosas. De hecho, yo suelo decir mucho que somos un árbol y que el error es intentar cambiar de fruto, en el sentido de si tú das manzanas, lo que hay que hacer es que la calidad de la manzana sea excelente. Ok, Pero mucha gente dice, no, yo quiero dar naranjas. Pues claro, eso no se puede porque tú ya tienes una configuración esencial. exacto. Puedes mejorar en muchos aspectos y puedes transformar algunos, claro que sí. Pero no pretendas empezar a volar, Claro, claro. ¿sabes? Entonces, pero sí Y, ocurren cosas muy mágicas. y si me da mucha intriga, vos haces un montón de seminarios para enseñar a la gente a Sí, hipnotizar, sí. ¿no? Que quiero ir a tus seminarios. Pero cualquier persona puede hacerlo. Sí. Hay niveles y niveles de, como en todo, ¿no? Todo el mundo puede jugar al fútbol, pero no todos son Bueno, profesionales. claro. Entonces, hay niveles y es un proceso también de ir aprendiendo. Yo no dejo de aprender hoy en Mm, día de muchísima gente que va descubriendo cosas y yo mismo me voy dando cuentas con cada sesión, con cada curso, todo lo que realmente puedes llegar a hacer con esta herramienta, ¿no? De cómo al final se trata de convencer al inconsciente de que genere esos cambios. Pero todo el mundo puede aprender y todo el mundo debería aprender esto. De hecho, yo siempre digo que se debería enseñar en los colegios al menos lo que tiene que ver con información en relación a cómo funciona el inconsciente, las mm, leyes que hay detrás, para entendernos mejor a nosotros mismos, porque el problema es que no nos entendemos nada, porque hay muy total, poco autoconocimiento. Entonces total. sí, sí, claro que sí, todas las personas pueden aprender. Contame tu historia, esto que me decías que a los 15 años tu tío se dedicaba a esto. ¿Y Sí. tu tío cómo llegó a esto? ¿Es algo que viene de la familia o fue el primero en tu No, familia? él fue que yo sepa fue el primero, sí, Ah, fue el primero, porque en esa época pues no es como ahora, mm. que está de moda, que todo el mundo ha escuchado hablar, que todo el mundo empieza a abrirse a este tipo de Bueno, ojo herramientas. vos porque estás metido en esto, pero no, Ya, o no todo sea, el mundo. la gente lo ve en las películas. Te Mm. agarran un péndulo, te hacen saltar como un sapo y volvés y no te acordaste de nada. Eso es lo que... Claro, no, pero independientemente de que no haya un conocimiento profundo de lo que es, está de moda, ¿no? Hay mucha gente, Sí, yo también hago el tema del Reiki, la meditación, la mm, gente practica yoga, o sea, sí, ha habido una total, apertura bestial en los últimos total. 10 años, impresionante, sobre todo en Mm, España, en Sudamérica, es increíble, ¿no? Entonces, mi tío empezó porque tuvo una llamada, pero era más a nivel espiritual. mm, Entonces, él en esa búsqueda espiritual de encontrarse a sí mismo, empezó a encontrar diferentes herramientas que le llevaban a esto. Y finalmente, pues yo creo que le pasó un poco igual que a mí o a mí igual que a él, mm. que llegó un momento donde la vida le dijo, es por aquí. Ah, mira. Entonces yo estudié arquitectura, aparejador, lo que antes se llamaba arquitecto técnico, y yo terminé la carrera, pero y Pero, paralelamente había estudiado todas estas herramientas, ¿no? mm, De hecho, yo mi segunda opción en selectividad había sido psicología, fisioterapia, me gustaba mucho ayudar a la gente. Entonces, bueno, lo que voy a contar es un poco fuerte, pero cuando yo no encontraba trabajo después de salir de la carrera, solo cositas puntuales, mm, pues tuve una conversación con mi tío precisamente que me dijo, bueno, es que a lo mejor no es tu destino. mm. Y claro, yo en ese momento recuerdo que le pregunté, pero el destino yo pensaba que se iba formando con cada acción que tú ibas decidiendo, ¿no? Y dice, sí, pero no, porque hay cosas que sí están destinadas. Y yo luego lo he ido comprendiendo y es que cuando tú empiezas a autoconocerte, tu destino lo encuentras cuando pones tus dones al servicio de los demás. Entonces, ese es el que al final es tu destino verdadero. Lo demás es información que te está esclavizando a tener un destino que realmente no corresponde a tu potencial oculto, a tu esencia. Y Y lo eso le podés pasa a mucha descubrir, gente. eso te iba a decir, lo podés descubrir de acuerdo a cómo te hace sentir tu trabajo, ¿no? Claro, sí, O sea, si totalmente. vos estás en pleno goce cuando estás trabajando y sentís que, ay, cómo me gusta Sí. lo que hago y demás, Mm. claramente estás Y parada en tu no propósito. únicamente en el trabajo, porque el propósito no tiene que ser únicamente la labor profesional. Puede Mm, ser en lo que hagas también en tu tiempo libre, en cómo sirves a la humanidad, en muchas cosas que haces, ¿no? En cómo okey. educas a tus hijos. El propósito está extendido a muchas cosas. Mm, Pero es verdad que hay una serie de cualidades que según te vas autoconociendo, yo de pequeño era muy tímido.
Y hoy hablo a decenas, miles de Sí. personas en los webinars y demás, ¿no? Entonces a mí lo que me pasó es que yo empecé a meditar mucho para intentar saber qué había ahí, intentar entrar en el silencio. Porque en el silencio A partir de que tu tío te lo dijo. yo ya meditaba, yo ya había tenido una experiencia que fue la que realmente me confirmó que todo esto era muy grande. Esto ya nos metemos en otro melón aún más grande que el tema de la hipnosis, que es el tema de experiencias fuera del cuerpo, los viajes astrales. Contame. Pues nada, lo mismo, en un viaje con él empezó a hablarme de que yo no era este cuerpo físico y que realmente había un cuerpo. Me decía que me iba a gustar mucho porque a mí me gusta mucho viajar, como buen sagitario que soy. Y me dijo que se podía hacer turismo gratis por las noches. Qué genial. ¿En los sueños? No, no en los sueños. No es lo mismo soñar que un desdoblamiento Ah, astral. Es una experiencia donde la conciencia es parecida a la hipnosis a un nivel porque la conciencia se traslada a otro vehículo, en este caso a un vehículo energético. Entonces, claro, tú cuando eres muy joven, nadie te ha hablado de estas cosas y tienes a una persona ahí que la ves como la loquita de la familia, mm. pero de repente te da una experiencia, porque él me dio un curso de esto y yo me puse a practicar durante 2, 3 semanas y un día me vi fuera de la cama, que ahora se habla mucho en estados cercanos a la muerte por doctores, que están ahora muy de moda también, hay gente muy famosa haciendo esto, ¿no? Divulgando. Entonces, claro, cuando tú ves esto dices, a mí no me han contado aquí absolutamente nada de todo lo que somos. ¿Qué sentiste? Me apasiona esto. Libertad, sobre todo, mucha sorpresa y creo que, si no recuerdo mal, me emocioné muchísimo. Primero porque me encantaba la magia y o sea, tú levitas, literalmente, y sientes que ¿Vos levitas. sentís cómo salís de tu cuerpo? ¿Estabas Sí, acostado? sí, 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 totalmente. Hay una serie de síntomas que sientes antes de salir, se dice salir, pero no es que salgas, porque esto de salir parece que te vas a salir de tu cuerpo y no vas a poder volver después. Es un traslado de la conciencia y es un proceso muy natural que en realidad nos pasa a todos de manera muy inconsciente por las noches. No todas las noches, pero nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que no lo recordamos o lo vivimos como un sueño cuando no era un sueño realmente. Ok. Entonces, a partir de ese tipo de experiencias, yo ya las tenía en mi recuerdo de cuando tenía 13, 14 años y cuando ya tenía veintitantos, empecé a buscar otra vez todo eso. Y tuve una experiencia que es una experiencia con mi yo superior. Mi yo superior es tu ser, lo que tú eres más allá de tu personalidad. Y literalmente, me crean o no las personas, escuché una voz que me dijo que me dedicara a ayudar a la gente. Entonces, pues nada, empecé un poquito así, montándome una pequeña web, haciendo mis pequeños pinitos y poco a poco la cosa fue creciendo, creciendo y sobre todo empecé a ver que eso es lo que a mí me llenaba Mm. y realmente empecé a ver que se me daba bien y que la gente le ayudaba en algo y se conjugan una serie de cosas que es lo que te llaman el ikigai, ¿no? Que tienes que dar al mundo lo que se te da bien, lo que realmente la gente solicita, en cuanto a la labor profesional me refiero, Mm. lo que la gente está dispuesta a pagar por ello y todo eso conjuga una información de que haces clac y estás en coherencia. Guau. ¿Volviste a escuchar esa voz alguna vez? La he escuchado muy pocas veces porque no es algo que normalmente cuando el ego lo busca lo encuentras, sino cuando tiene que suceder. Me ha pasado como 3 o 4 veces más, ¿Te donde pueden hablar en otro idioma? Te pregunto porque me pasó algo parecido. sí, y es incluso como telepatía, donde no hay un idioma que, aunque tú puedas entenderlo a lo mejor en castellano, en español, no es como un lenguaje de luz que llaman, ¿no? Mm. Entonces, pasa que hay diferentes formas de este tipo de canalizaciones de recibir esa información. A veces simplemente es una intuición, pero en estas experiencias fue una voz literalmente Escuchaste una una voz voz que hablaba como estoy hablando contigo. y en español. Sí, sí. Y me habló de muchas cosas más que hoy no recuerdo, como de la historia de la humanidad, cosas que se venían para los próximos Esto tiempos. vos estabas en tu cuarto sentado meditando y de un segundo a otro empezaste a Sí, escucharlo. ocurre ahí, y esto en realidad es una experiencia que todos podemos tener. Hay un umbral que realmente se parece mucho al trance hipnótico, donde entramos en ese estado que tú habrás experimentado, que es no estás ni dormido ni Mm. despierto. Si tú ahí has elevado tu vibración y has hecho una serie de técnicas mediante la respiración, meditativas, de introspección, es posible que esa conciencia que somos se desplace de manera natural a otra realidad. Lo llaman estados alterados de conciencia, que eso ocurre mucho también en la hipnosis, ¿no? Entonces, ahí hay mucha más información que lo que percibimos con los 5 sentidos. Lo que pasa es que tienes que estar abierto a, primero, que esa posibilidad existe y segundo, que cuando pase no te dé miedo. Claro. Porque lo que pasa es que normalmente la anulamos porque es, "Ah, ¿qué es esto? ¿No? Es Ay, muy sí, fuerte, sí. como cuando tienes parálisis del sueño que te quedas paralizado Mm. y eso normalmente es que literalmente estás desdoblado, estás percibiendo tu cuerpo desde otra conciencia o de la conciencia en otro vehículo. Y claro, desde aquí no puedes operar en el físico y tú intentas, pero no estás ahí del todo. Solo cuando ya te vuelves a acoplar puedes tener otra vez operatividad de tu cuerpo físico. ¿Y qué aprendiste habiendo sentido vos la hipnosis y habiendo también ayudado a tanta gente a través de la hipnosis? ¿Qué aprendiste del alma,
Mm, ¿Dónde nos vamos? mm. Qué ¿Nos buena vamos pregunta. o no nos vamos? Tengo muchas hipótesis, la verdad. No, hay mucha gente hoy que habla de ello y yo creo que hablan sin conocimiento. O sea, Mm, han leído un libro, lo han escuchado en un podcast y dicen, esto es así. O han tenido una experiencia única y lo definen así. mm, Yo no creo que debamos hacerlo, creo que es mucho más complejo de lo que nos pensamos. Hoy casi todo el mundo dice pues, que somos un alma inmortal, que viaja en el tiempo y volvemos a encarnar hasta que alcanzamos la iluminación. Eso es como el speech general. claro. Yo creo que no es del todo así. Es verdad que en la primera formación que hice nos hablaron de un espacio entre vidas, que es donde el alma reside. De hecho, hay una película que es muy famosa, se llama Nuestro Hogar, que recomiendo, que la verdad que está bastante bien. La voy a anotar. Y se describe mucho el proceso de la gente que desencarna, ¿no? De qué pasa en el purgatorio, de si realmente vamos directamente a la luz o al cielo, todo esto. Yo creo que no lo podemos saber del todo. Es verdad que cuando alguien ha experimentado un estado cercano a la muerte, tiene una serie de experiencias que te describen y tú puedes sacar tus propias conclusiones. Y aparentemente esto no acaba aquí. Mm, Y esa es mi experiencia también, porque si no, no tendría sentido todas las regresiones que he hecho hasta ahora, incluso las que me han hecho a mí, ¿no? mm. Aparentemente no. Pero por otro lado, esto se acaba aquí. Se acaba aquí porque nosotros, lo que somos ahora en conjunción de mente, emoción, cuerpo, energía y esencia, no se volverá a dar nunca. Mm, O sea, Pablo a nivel del alma, a lo mejor sí, pero Pablo a todos los niveles, no. Mi no, personalidad no va a ser nunca la misma en otra encarnación. exacto. Entonces, esta vida para mí es la única a nivel de todo lo que comprende ser un ser humano en este tiempo, ¿no? Y Pero lo que después, aprendas en esta vida, yo creo que sí te lo llevas. te lo De llevas. hecho, en la cultura egipcia, que a mí me fascina, hablan de esto. Hablan de una información que le llaman el Ib, que trasciende, que es como un pájaro que hemos visto, ¿no? El Ib, con el pico este, Mm, que vuela y se lleva toda la información que el espíritu y el alma han almacenado en esta encarnación para futuras experiencias. Y yo creo que el proceso es evolucionar. De hecho, mi escuela se llama así por algo, ¿no? Escuela mm. de evolución consciente, intentar evolucionar de manera consciente hacia, yo creo que el desarrollo máximo que en cada momento te permitas o el destino te permita experimentar en una vida. Esto está muy bueno porque muchos dicen, si esto es todo lo que hay y después me muero y andás a ver no hay nada, entonces ¿de qué me sirve? La vida es una, hay que vivirla y esto va de la mano de adicciones o de millones de cosas que decís, bueno, en la vida hay que vivirla, pero es real que cuanto uno más se trabaje en esta vida, trascienda y Sí. crezca espiritual, emocionalmente, psicológicamente y demás, es algo que te llevas. Sí, aunque yo creo que es un error hacerlo únicamente por esa razón. Mm. Y para mí es de mucha ignorancia, en el sentido de, mucha gente dice, bueno, voy a hacer buenas acciones para ir al cielo. Ah, claro. Pero el cielo hay que crearlo aquí, en Mm, tu vida, a nivel de experiencia interna. Entonces yo creo que las personas deberían entender que todo el trabajo que hacemos es porque nos beneficia aquí y ahora, para poder disfrutar más, apreciar más, sentir más amor, más plenitud. Y dices, vale, ahora que estoy sintiendo esto, entiendo que no lo hago porque en un futuro yo me voy a encarnar en un palacio o voy a tener una vida mejor, no sé qué, que a lo mejor también, pero es una consecuencia. Si tú lo haces por eso, entonces estás desde el ego, no estás desde la esencia. La esencia exacto. trabaja aquí en el presente todo el rato, todo Es el que yo creo rato. que te das cuenta cuando transformás realmente algo, Mm, cuando empezás a vivirlo con disfrute, cuando mm, tu vida a la mañana empieza a ser todo placentero, agradecimiento, mm. y decís, estoy realmente trabajando algo en mí porque me permito disfrutarlo de esta manera. Sí, o sea, yo creo que es una buena señal Mm, el hecho de que te levantes con motivación, con inspiración, con paz. Pero luego es verdad que el sufrimiento y el dolor también son motores muy grandes que para te seguir ayudan. creciendo. Mm, Entonces a veces no entiendes por qué la vida te trae no lo que quieres, sino lo que necesitas, mm, ¿no? Para crecer. Y eso es muy duro de aceptar porque el ego humano tiene una concepción de que tiene que haber un momento donde todo me vaya bien. mm, Pero en este plano dual eso no es así. claro. Siempre hay tormentas. La historia es si yo me puedo empezar poco a poco a identificar con algo más que lo que es la dualidad de las emociones, la dualidad de la mente, la dualidad de las circunstancias. Si yo consigo asentarme ahí, mi vida puede ser con mucha plenitud, muy placentera. Y tener esa certeza de todo lo que duele transforma. Mm, Y agradecer, ¿no? O sea, el dolor si lo lo permites. habito, lo lloro y estoy mal, pero al mismo tiempo agradezco porque esto me va a abrir un mundo, ¿no? Tiene que haber aceptación, totalmente. Pablo, quiero que me hipnotices, tengo un miedo. Vamos. Vamos a ver qué tengo que hacer. Vale, ¿qué quieres? ¿La abundancia? ¿Quieres trabajar la abundancia o el... En ¿Te abres realidad, a que te escuchen tus espectadores que quieres mejorar? sí, totalmente. En realidad quiero pedirte, vos podés ver, o sea, vos podés entrar y ver un poco, vos querés trabajar la abundancia, pero también te conviene tal cosa o no. Si habláramos un poco, sí, te podría decir lo que yo siento con respecto a lo que me dices. Por ejemplo, si yo te pregunto,
¿qué es lo que tú piensas que vas a perder? Atenta a la pregunta porque no es fácil de entender a Sí, veces. sí. ¿Qué es lo que piensas que vas a perder cuando consigas finalmente tener, por ejemplo, muchísima abundancia? Bueno, esto me lo escribí muchas veces, porque te digo, vengo trabajando en esto. Mm, Sí, yo escribía, que me parece que es la clave, yo veía a mi mamá trabajando muy, muy duro y muy poco presente. Entonces, lo que dije, asocias, esto es igual a esto. ¿Qué significa? Que te vaya bárbaro y que tengas un trabajo que te dé muchísima abundancia, significa que no vas a estar presente con tus hijas y que vas mm, a tener poca calidad ahí, claro. O ¿entendés? sea, vas a perder tiempo de calidad con tu familia y demás. Y que vas a vivir muy estresada. Muy estresada. Mm, Vale. Eso es una creencia que es falsa, mm. ¿vale? Independientemente de que en algunos momentos pueda ocurrir. Es que, Ento- viste, cuando decís, yo lo sé. claro, Y yo veo un montón de gente que gana plata dormida vendiendo libros online, por ejemplo, o sí. cursos. Yo sé que la plata puede venir de manera más simple y no necesito estar fuera de mi casa sin ir a los actos de mi hija del colegio, por Ujú, ejemplo. sí. Pero no lo logro Claro, es que terminar y de esto es muy asociar. importante que lo aclaremos, porque hay un tema que mucha gente me dice, es que yo no puedo porque tengo este bloqueo, porque tal. Pero yo a veces digo, no es del todo así. Tú en Mm, realidad sí sientes que puedes. Otra cosa es que sepas cómo. Y mucha gente no diferencia bien el no sé cómo al no puedo. Y son dos cosas diferentes. El know-how, que se dice siempre, el cómo hacerlo, también es importante. Y bueno, de mm, hecho es muy importante. mm, mm. Porque cuando tú tienes la seguridad de que te dicen, mira, paso 1, paso 2, paso 3 y ya está hecho, tú caminas suave Sí. y no te estresas. Mm, Entonces, quizás en ti pudiera ser, porque no te conozco, pero que haya un poco de ambas, mm. del cómo poder lograr esto sin estresarme Es y al mismo que tiempo quitar esa creencia de la niña interna. esto te lo hablo de manera súper intuitiva. Yo soy maquilladora, además de hacer este podcast divino, soy maquilladora y la verdad que siempre me fue muy bien. Sí. Amo lo que hago y Mm, me encanta. Pero siempre tengo un tope. Es mm. como, nunca gano más que esto y hasta ahí y estoy cómoda. Y Y lo nunca pierdes, lo típico que dice mucha gente, decir, y lo siempre se me gasto, va, se me va. lo gasto todo, lo Claro, gasto. claro. Sí. ¿Y por qué sientes tú que lo gastas? Como con compulsividad. Me compro ropa o salgo a comer o Ujú. no sé. Vale, y por último te pregunto, si sí lo tuvieras esa abundancia, ¿qué es lo que te motiva realmente? Porque la motivación interna de por qué hacemos lo que hacemos o el para qué, ¿sabes? Es muy Mm. importante. Mira, cierra un momentito los ojos, ¿vale? Conecta con tu respiración. Ay, Dios mío. Vamos. Tómatelo como una meditación. Y en realidad lo vas a sentir así. Y es que mientras escuchas mi voz y tomas unos alientos profundos, quizás puedas comenzar a sentir que puedes asociar la abundancia a un lugar dentro de ti, que ya hay mucha abundancia. De hecho, está ocurriendo ahora. La definición de la abundancia es algo que tiene que ver con cantidad y hay algo que estás tú viviendo en este mismo instante, que ocurre sencillamente, sin estrés, tal y como tú quieres que ocurra, y que lo tienes en abundancia. Y estoy seguro que mientras tomas esa respiración, puedes saber lo que es, y es tu propia respiración. Eres abundante en número de alientos que llegan a ti, que te permiten estar lentamente, mientras cuento del 5 al 0, más y más consciente de la familia y tus seres queridos con el 4. Y quizás demos saltos del 3 al 2, de situaciones del pasado al futuro y también aquí anclada al presente. Y es que cuanto más escuchas mi voz, más tu cuerpo poco a poco se va relajando. Y créeme, y lo sabes en realidad, que de la misma manera que estás con tus ojos cerrados pueden estar y generar abundancia. Porque de hecho, estás experimentando abundancia con cada aliento, con tus ojos cerrados, ¿verdad? Así que, en vez de ir al pasado, mira tu futuro brillante. Y es que muchas veces apreciamos más lo que no tenemos que lo que sí tenemos.
Y dado que tú ya eres abundante en este instante, puedes apreciar ese futuro donde sin estrés, mientras tus ojos están cerrados, quizás durmiendo en la cama, o sosteniendo un abrazo de tu familia, puede generar mucha abundancia, no solo a nivel económico, emociones increíblemente potenciadoras, libertad de pensamiento, soltar viejos miedos. Todo eso también es abundancia. Y es que mientras te vas asociando a la abundancia de cada aliento que entra en ti, puedes poco a poco integrar que hay nuevos paisajes que también llegan. Y yo no sé cuál fue tu país de nacimiento, quizás Argentina, y ahora estás en España, viendo otros paisajes que quizás en el pasado no imaginabas ver. Eso es. Por ese mismo motivo, te abres a la posibilidad certera de que hay otros paisajes que están llegando. Y de hecho me pregunto si toda esta hipnosis que estás recibiendo es la propia abundancia del universo, que sin tú saberlo tú mismamente manifestaste. Como mujer creadora, como imagen y semejanza de esa creación que puedes comenzar a manifestar más y más. Y dejando atrás las sensaciones corporales y tan solo atendiendo mi voz y tu respiración, empiezas a rodearte más y más de abundancia, donde con cada podcast que realices y cada entrevista, nuevas conexiones, sinapsis en tu cerebro se empiezan a formar, como cadenas que unen un camino hacia la propia libertad financiera. Y es que dejas atrás fácilmente toda creencia del trabajo duro asociado al dinero. Y es que incluso cuando trabajas duro estás en abundancia. Porque cuando estás en coherencia alineada con todo aquello que sabes que es tu propósito en este momento, estás en abundancia. Y sabes que todo es un reflejo. Tú sabes mejor que nadie que cuando maquillas, hay otro maquillaje interno que está sucediendo. Y es que si estás feliz y radiante, todos los elementos que ayudan a una mujer o un hombre a sentirse más bello físicamente son ceros que suman a la derecha del 1, 10, 100, 1000, 1.000.000. Es fácil para ti entender que mientras el 1 esté primero y tú eres el 1, mientras tu abundancia interna esté primero, los ceros comienzan a llegar a tu vida. Son ceros en dinero, en la plata, pero también son ceros en todo lo demás. Y ahora puedes recordar los momentos más abundantes en tu vida. Si tienes hijos, el nacimiento de ellos. Si tienes buenos amigos, puedes recordar. Lo mismo que sentiste al irte quizás a un viaje, donde entraste en el presente más y más, olvidándote de cualquier problema y siendo abundante en el presente, de momentos ricos. Y todo llega. Eso es. Y quizás ha quedado muy atrás toda esa creencia de que hace esfuerzo, falta esfuerzo. Fíjate en ese viaje con los amigos, donde te dejabas llevar y era natural la abundancia en ti. La generabas por lo que tú eras en ese momento. Abundancia, ¿verdad? ¿Verdad? Sin embargo, vamos a ir más allá. Y es que tú has co-creado este podcast que cada vez va a ser más y más abundante. Y tan solo tienes que dejarte llevar por el agua de este río que tú has escogido transitar. Y a veces el agua puede ir más rápido o más lento, pero sigue habiendo la misma cantidad de agua.
Así que me pregunto si el autoconocimiento que tienes, de que esas falsas o viejas creencias que se han quedado tan atrás como el pasado, ahora son fruto de abundancia en tu vida, donde antes de dar un paso te sientes en abundancia y atraes abundancia, por tanto, donde antes la escasez hacía que caminaras, ahora es al contrario. Puedes sentirte abundante en este momento, porque cada aliento que llega ya no te hace perder, sino ganar calidad y tiempo con los demás. Fíjate lo que hacen las personas ricas, que pueden delegar, ¿verdad? Porque tienen recursos para hacerlo y ellos disfrutar más de su vida personal. Y sabes que cuanto mejor estás contigo misma, cuanto más abundancia hay en tu vida, los demás pueden atraer y sentir, introyectar, experimentar esa abundancia y hacerla parte de sus vidas. Y eso sí es abundancia de verdad, la generosidad de compartir, tu propia abundancia al invitar. A estos invitados que vendrán a nutrir, con compartir, en este podcast tan increíble que estás formando. Y te llena alegría y fuerza, tanto como cuando aprietas un puño. De hecho, te invito a que aprietes tu puño derecho ahora, fuerte, y que repartas esa fuerza que ya has tenido que utilizar en momentos duros del pasado que tuviste que mejorar, cambiar, sanar y poder recordar, ¿verdad? Esos momentos donde tuviste que enfrentar duras batallas para llegar. Apretar incluso tu puño izquierdo con más fuerza, tuviste que hacerlo. Pero al hacerlo, fíjate, la abundancia llegó. Y por tanto no importa si en algún momento duro tienes que trabajar, porque sabes que también esa abundancia en esfuerzo no te hace sufrir, sino sentir que estás siendo fiel a ese merecimiento de lo que tú eres capaz de sostener por tu gran crecimiento. Así que, compañera, cada vez que aprietes estos dos puños, te dirás a ti misma, merezco abundancia, soy abundancia. Repite conmigo mentalmente, merezco abundancia, soy abundancia. Y nuevamente te vas al futuro ahora, donde no te importa ya si en momentos de más o menos estrés, todos pasamos por ello. Hay un reencuadre y es igual que cuando ves un cuadro más lejos y no tan cerca, que ves las perspectivas diferentes y no te importa transitar los diferentes colores de ese cuadro, unos más claros y otros más oscuros, está bien. Tu inconsciente sabe que a partir de que abras los ojos en 0 a 5, algo en ti se habrá movido y empezarás a sentir que la abundancia es en todos los aspectos de tu vida y por reflejo de manera natural. Igual que tu respiración llega y una otra vez de manera abundante, 1, vas volviendo con el 2, tomando esos alientos profundos con el 3, soltando ahora los puños y volviendo a soltar la necesidad de esfuerzo, y es metafórico el cuerpo como acepta que puedes volver a la suavidad, 4, de estar aquí y ahora, abriendo tus ojos con el 5. Wow, wow. No, no, es muy heavy esto. ¿Qué tal? No sabes dónde me fui. No, claro que no. Oh, o sea, no vi nada, pero es como si me hubiese drogado. Mm. Oh, qué fuerte lo que sentís. Es muy heavy porque me fui, de verdad que me fui. No, no vi nada, pero sí cuando me hablabas de los viajes y demás, Te ibas a diferentes escenarios, a me sensaciones. fui a un viaje que hice con una amiga a los 21 años, me fui a Disney con mis papás. Muy fuerte. Mm.
El inconsciente, una de las leyes que lo categorizan es que no existe el tiempo, por eso es posible la regresión y la progresión. Entonces, cuando estamos focalizando la energía, van saliendo cosas que se liberan y abren campo, claridad. Uf, no te sé decir vi esto, pero estuve ahí en ese viaje con mi familia a Disney y con mi amiga, pero todo lo demás fue una sensación física de verdad, Mm. como si me hubiese drogado, estaba como, Pues han sido, no sé, 10, 15 minutos, no sé lo que hemos estado. Imagínate una hora. pero me hubiese quedado así, te juro, qué placer esto, Mm, que se haya movido mucho, confío. claro que Mm, sí. gracias, Pablo. Bueno, Nada. me cuesta volver a mí, pero qué bárbaro. Yo aparte cerré los ojos y dije, ojalá me pueda concentrar porque estoy delante de cámaras, tampoco no estás medio incómoda, ¿viste? Mm. Pero sí o sí me vas a hacer una sesión privada. Bueno, voy a cerrar el podcast diciendo que ojalá mucha gente se pueda regalar esto. ¿Vos trabajás online? Sí. Bueno, con Pablo, con quien sea que ustedes confíen, pero me parece que se puede sanar mucho. Mm, Me quedó una sensación en el cuerpo de estar totalmente relajada mm. y bueno, me vas a ver en tus seminarios ¿Sabes lo y bonito más. de esto? Que esto ha quedado grabado y te lo puedes poner una y otra vez en forma de autohipnosis para reforzar todas las metáforas que se han dicho y tienes esa suerte. ¿Vos das autohipnosis grabadas para la Claro, gente? claro, lo solemos grabar las sesiones y eso es un trabajo de 21 días que se dice que hace falta para que esas conexiones neuronales terminen de transformar, porque hay, como decía antes, hay un entendimiento tanto consciente como inconsciente. El inconsciente ya ha recibido todo lo que tenía que recibir, Mm. ha salido esto, evidentemente esto no estaba preparado, Tengo un zumbido en las orejas que no te lo puedo explicar. Wow. estás volviendo todavía, pero poco a poco te vas a encontrar muy bien. Ay, lo súper recomiendo, pero con una mano en el corazón, simplemente por la sensación corporal que tenés. Estoy segura que se trabajó a nivel inconsciente, pero yo conscientemente ahora te puedo decir que me Claro, encantó. claro, me alegro. Pablo, voy a sacar esto del librito de mi papá Sí, para que haya una frase que te llegue a vos por algo personal que estés viviendo, el que esté escuchando o yo. Alguien lo va a necesitar, así que vos decime basta y yo lo abro. basta. Soltar. Uno fue programado a llevar mochilas. Curioso, Heavy, ¿eh? sí. Y después acá dice, mi deber es hacer mis cosas y ocuparme del otro. Se puede ser útil con una sonrisa, con un saludo, con un regalito, solo escuchando, un WhatsApp, una actitud positiva, depende de vos. Muy bonita ambas. Muchas gracias. Así que bueno, a soltar. Soltar. Justo lo que Es hicimos que hoy. cuando sueltas el control pasan cosas maravillosas. Gracias, Pablo, de verdad fue un placer Un enorme. placer. Mil Gracias por la gracias. invitación. Gracias. Nada.